En el campo de batalla, los soldados se preparan, una sinfonía de armaduras resonantes y oraciones silenciosas, llenando el aire tenso. Las banderas ondean en el viento, cada una promesa silenciosa de valor y victoria en medio de la tormenta de guerra que se avecina. Las espadas brillan bajo la dura luz del sol, reflejando la determinación de acero grabada en los rostros de los guerreros que esperan. Un pesado silencio desciende, roto solo por las respiraciones nerviosas de hombres al borde del combate mortal. Un espacio vacío marca la ausencia de David, un recordatorio sombrío de las batallas libradas y las que aún están por venir. David está de pie en el tejado del Palacio Real, una figura solitaria contra la vasta ciudad. La ciudad se extiende ante él, un panorama de vida intacto por su tedio. Su expresión es de aburrimiento profundo, un rey confinado por su corona. La luz del sol proyecta largas sombras, acentuando su aislamiento en lo alto del palacio. Un suspiro escapa de sus labios. Perdido en el viento, un susurro de soledad real. La luz del sol baña los jardines del palacio mientras David mira a lo lejos. Sus ojos se fijan en una figura distante cerca del agua. Betsabé se baña, ajena a la mirada del rey. David observa, un deseo prohibido echando raíces. Su belleza lo cautiva desde lejos. Una peligrosa obsesión empieza a formarse. Dentro del Palacio Real por la noche, el deseo consume a David, con sus rasgos grabados por una necesidad ardiente. Atormentado, la mirada de David atraviesa las sombras, una orden silenciosa formándose en sus ojos. Mensajeros son enviados a la noche, su misión, impulsada por el anhelo urgente del rey. Cada paso resuena por los pasillos del palacio, un preludio a un encuentro fatídico. El aire se espesa con la anticipación cuando Bathsheba es llamada a la presencia de David. En la tenue luz de la habitación de David, una tensión tácita pesa en el aire. David y Betsabé comparten una mirada intensa, sus ojos delatando un deseo prohibido. Las sombras bailan en las paredes, ocultando la escena íntima en un velo de secreto. Un sutil cambio de postura, un toque persistente, indicios de una transgresión se desarrollan. El aire crepita con palabras tácitas mientras la noche es testigo de su encuentro secreto. Dentro del Palacio Real, la luz del sol entra a raudales por las ventanas, iluminando los detalles ornamentados de la corte real. David se levanta, regio, pero preocupado, mientras los susurros transmiten noticias devastadoras. Un mensajero se acerca, con el rostro sombrío mientras pronuncia las fatídicas palabras. Las palabras flotan pesadas en el aire. Betsabé está embarazada. El rostro de David se transforma. El peso de la revelación se abate sobre él. El miedo y la preocupación graban profundas líneas en el rostro de David mientras se enfrenta a las consecuencias de sus acciones. En el Palacio Real por la noche, las sombras bailan mientras David trama. Su mente es una red de engaños. Sus ojos reflejan una fría calculación. Cada pensamiento un paso más hacia la oscuridad. El peso de su pecado se asienta pesadamente, alimentando su desesperada necesidad de controlar la narrativa. La manipulación se convierte en su escudo, un medio para enterrar la verdad bajo capas de mentiras. Su mirada se endurece, la determinación se solidifica mientras elabora su plan engañoso. Las paredes del palacio parecen cerrarse, reflejando la trampa que se tiende a sí mismo y a los demás. En el campo de batalla, Urías lucha con lealtad inquebrantable. No es consciente de la traición que se avecina a su alrededor. Las espadas chocan y los escudos se astillan, pero Urías sigue adelante, con el rostro sombrío por la determinación. Las flechas silban, cada una portando una amenaza silenciosa, pero su concentración permanece intacta. El caos de la batalla lo rodea, enmascarando los movimientos sutiles de sus enemigos, sin que Urías lo supiera. Las sombras se ciernen, conspirando contra el leal soldado en el corazón del conflicto en curso. Dentro del Palacio Real, David presenta un pergamino sellado, el sello real, brillando ominosamente. El general del ejército recibe la orden. Su expresión es indescifrable. El pergamino dicta la ubicación de Urías en el frente mortal de la batalla. Una orden silenciosa sella el destino de Urías. El peso del pergamino es pesado. El campo de batalla es un lienzo de caos, el aire denso de polvo y el hedor de la guerra. Urías tropieza, su armadura brillando opacamente bajo el sol implacable, se cae, el impacto levantando una pequeña nube de tierra y arena. Los sonidos de la batalla, gritos, choque de acero y gritos de guerra, se intensifican a su alrededor. Sus ojos reflejan la brutal realidad del campo de batalla mientras la vida se desvanece. Dentro del Palacio Real, la noticia de la muerte de Urías llega a David. Su rostro, una máscara compleja de emociones encontradas. Un destello de alivio cruza el rostro de David, traicionando su confusión interna. Sin embargo, una sombra de culpa ensombrece sus ojos, un reconocimiento silencioso de sus acciones.
David está solo. El peso de sus acciones se asienta pesadamente sobre él en medio de la opulencia del palacio. Meses después, el palacio real bulle de celebración, pero una tensión palpable subyace a la fachada alegre. David y Betsabé se encuentran en medio de la juerga, sus sonrisas forzadas mientras presentan a su hijo recién nacido. Los tapices adornan las paredes, representando escenas de triunfo. Un marcado contraste con las verdades ocultas dentro del palacio. Los sirvientes se mueven entre la multitud, susurrando secretos que amenazan con deshacer la imagen real. El peso de sus acciones pasadas ensombrece la celebración. La felicidad superficial pesa en el aire, una máscara frágil que oculta una profunda inquietud. En la oscuridad de la noche, David yace despierto en su cama real. El pesado silencio del palacio real lo oprime. Atormentado por la culpa, sus ojos están bien abiertos, mirando fijamente la oscuridad de arriba. El silencio opresivo amplifica el peso de su conciencia. Su cuerpo inquieto se mueve bajo las sábanas reales, buscando una comodidad que sigue siendo esquiva. Cada sombra en la habitación parece susurrar acusaciones. El sueño no ofrece escapatoria, solo un descenso más profundo a su conflicto interno. Bajo el sol de ciudad, Natán camina con decisión, con el rostro marcado por una sombría determinación. Camina hacia el palacio, cada paso medido y resuelto. El peso de su mensaje está grabado profundamente en sus rasgos determinados. Natán avanza, una figura solitaria contra el telón de fondo de la bulliciosa ciudad. En la sala del trono, Natán se encuentra ante David, con la mirada firme y resuelta, listo para entregar su mensaje. Su voz resuena por el salón mientras comienza una parábola, una historia de injusticia a punto de desarrollarse. Pinta vívidamente una escena del cruel robo de un hombre rico, con sus palabras pesando en el aire. La historia se desarrolla, un marcado contraste entre ricos y pobres, preparando el escenario para el juicio. La luz del sol pinta la sala del trono, mientras David, consumido, declara: «El hombre rico merece morir». Su rabia contorsiona su rostro. El puño de David se aprieta, un símbolo de su furia, sus palabras resonando en la vasta sala. Nathan da un paso adelante. La luz se posa en su rostro solemne, un marcado contraste con la ira ardiente de David. La sala del trono se queda en silencio cuando las palabras condenatorias de Natán cortan la tensión. «Ese hombre eres tú». David se tambalea. Su rostro es una máscara de sorpresa e incredulidad. El peso de la acusación de Natán se derrumba. En la gran sala del trono, David se derrumba. Su forma regia se desploma bajo el peso de su transgresión. Un momento profundo de reflexión cuando reconoce su pecado ante Dios y el profeta Natán. Su arrepentimiento no es performativo, sino profundamente sentido, una expresión cruda y genuina de remordimiento. La sala del trono resuena con el peso de su confesión, un marcado contraste con su esplendor habitual. Bajo la tenue luz, David está sentado encorvado sobre pergamino, el peso de la culpa grabado en su rostro. Su pluma raspa la página, cada trazo una súplica de perdón y un anhelo de redención. El Salmo 51 toma forma, un crudo torrente de arrepentimiento y un grito desesperado por la restauración divina. En la quietud de su habitación, David busca consuelo, desahogando su corazón en un salmo de arrepentimiento. La luz del sol entra a raudales en el templo, iluminando motas de polvo mientras David se arrodilla, su figura pequeña contra la gran arquitectura. Sus manos están fuertemente entrelazadas, con los nudillos blancos por la intensidad de su oración. Su voz resuena en la vasta cámara, una súplica de perdón y piedad que se eleva a los cielos. Las lágrimas corren por su rostro, reflejando tanto dolor como una esperanza desesperada. El silencio que sigue es pesado, preñado con el peso de su súplica. Dentro del palacio real, la luz del sol entra a raudales por las altas ventanas, iluminando detalles ornamentados y proyectando largas sombras. Un mensajero se acerca a David, con el rostro sombrío, trayendo noticias que destrozan la tranquilidad del palacio. El rostro de David palidece al recibir el mensaje. Sus ojos se abren con incredulidad y un creciente horror. El papel tiembla en su mano mientras la realidad de la grave enfermedad de su hijo se hace presente. Su respiración se entrecorta, y el peso del mundo se desploma sobre sus hombros en un instante. La angustia de David es palpable, un grito silencioso atrapado dentro de la jaula dorada de la realeza. En la habitación de un niño con poca luz, David mantiene una triste vigilia junto a la cama de su hijo. Con el rostro surcado por la preocupación, junta las manos, murmurando fervientes oraciones en la quietud. Los días y las noches se difuminan mientras rechaza la comida. Su cuerpo debilitado, su espíritu inquebrantable, la habitación está llena de una palpable sensación de desesperación. La última resistencia de un padre contra el destino. Sus ojos, inyectados en sangre y cansados, nunca abandonan el rostro de su hijo. Una súplica silenciosa por un milagro. Dentro del palacio real,
Una atmósfera sombría llena el gran salón. David recibe noticias devastadoras, su rostro marcado por la tristeza. El peso del mensaje lo aplasta. Sus ojos reflejan una tormenta de dolor e incredulidad. Lucha por mantener la compostura, apretando las manos mientras lidia con la pérdida insoportable. Un momento de angustia, silenciosa, al asimilar la realidad de la muerte de su hijo. Un dolor profundo resonando en su interior. Con el corazón apesadumbrado, David susurra: acepto la voluntad de Dios con resignación. Su voz apenas audible. Una rendición al destino. La luz del sol se filtra a través de las hojas en los jardines, salpicando el suelo alrededor de David y Betsabé. David y Betsabé están cara a cara, el aire a su alrededor inmóvil. Sus miradas se encuentran. Un reconocimiento silencioso pasa entre ellos. Una sensación de paz los inunda, suavizando sus expresiones. La comprensión se manifiesta en sus ojos, reemplazando cualquier duda persistente. La aceptación brilla intensamente, forjando un nuevo vínculo entre David y Betsabé. Años después, dentro del palacio real, David, un anciano, está sentado solo, su soledad amplificada por el gran salón. Su rostro, un mapa de tiempo, grabado con las profundas líneas de la sabiduría, refleja una vida plenamente vivida. Perdido en sus pensamientos, sus ojos reflejan una vida de triunfos y tristezas, el peso de su corona ahora invisible. Los recuerdos giran a su alrededor como motas de polvo bailando en la cámara iluminada por el sol, cada uno un eco vívido. Una tranquila quietud lo envuelve. Un momento de reflexión en el crepúsculo de su reinado. Él encarna la humildad, un rey despojado de su realeza. Ahora simplemente un hombre enfrentando la eternidad. Bajo el brillante sol de ciudad, David observa a su pueblo. Una mirada de profundo amor suaviza sus rasgos. El tiempo ha grabado sabiduría en su rostro, un testimonio de lecciones aprendidas y batallas libradas. La compasión irradia de él, mientras observa la vida diaria de su pueblo. Él se erige como un líder justo. Su mirada refleja una promesa de dedicación y cuidado inquebrantables.